Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El yogur es uno de los alimentos que se introducen en la dieta de los niños a partir de la alimentación complementaria, pero ojo, porque algunos yogures pueden ser una bomba de azúcares. Cuando comenzamos a introducir el yogur en la alimentación complementaria de los bebés, la recomendación suele ser introducir el yogur natural entero. ¿Qué ocurre? Que enseguida se nos olvida esa recomendación y como la oferta de yogures en los lineales de los supermercados es enorme, yo diría que cada vez más amplia, vamos utilizando otros tipos de yogures que probablemente apetecen más, les resultan más palatables, más sabrosos, menos ácidos a los bebés. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la primera reacción de los bebés cuando prueban el yogur es un poco rara, ¿no? Como que es algo que tiene un sabor que no les resulta conocido, evidentemente. Por lo tanto, siempre hay que tratar, cuando se introduce un nuevo alimento, es algo muy habitual, de seguir varios días con el mismo sabor para poder crear esa sensación de gusto en los niños. Pensad que, por ejemplo, los bebés cuando se comienza a introducir la alimentación complementaria solo conocen un sabor, o aparentemente solo conocen un sabor, que sería el de la leche. ¿Qué ocurre? Que la leche de fórmula siempre tiene el mismo sabor, la leche materna parece que cambia de sabor en función de lo que come la madre. Por lo tanto, ahí podríamos tener una mayor facilidad para la introducción de ciertos alimentos en los bebés que han tenido lactancia materna previa a la introducción de los nuevos alimentos. Pero bueno, vamos con el yogur. Como os he dicho, insisto en que el mejor yogur que podemos dar a nuestros niños es el yogur natural entero, independientemente de la marca comercial o del tipo que queráis, pero siempre yogur natural entero. Aquí tendríamos también el yogur griego, que nos serviría también al igual que el yogur natural, en este caso con más energía, con mayor cantidad de grasa. Pero ¿qué es lo que tenemos que mirar en la etiqueta para saber reconocer qué yogures llevan azúcares añadidos? Es muy fácil. En primer lugar, tenemos que mirar en la etiqueta el listado de ingredientes. Un yogur debería tener 2 o máximo 3 ingredientes: la leche, los fermentos lácticos y en algunos casos podría tener añadidas proteínas o nata o algún tipo de grasa que vaya a añadir, grasa láctea podría ser un extra que añada ese, pues ese contenido en el ingrediente, pero en el yogur. Pero si contiene algún ingrediente similar al azúcar, porque no siempre será azúcar, en ese caso vamos a anotarlo en la valoración nutricional, que suele venir debajo en un cuadrito en el que pone hidratos de carbono, de los cuales azúcares y una cantidad. La leche contiene entre 4 y 5 gramos por cada 100 gramos, es decir, un 4 o 5% de azúcares naturales, que son la lactosa de esa leche. Esa lactosa también estaría presente en el yogur a través de esa leche que le estamos utilizando para fermentar y para obtener ese producto final. Si el yogur contiene mayor cantidad de azúcares, ¿qué quiere decir? Que están añadidos por algún sitio. Esto es algo que debemos vigilar en el etiquetado de los yogures, porque si contiene, os digo, más de un 5%, seguramente lleva azúcares añadidos. Yogures de sabores, yogures con frutas añadidas, yogures con cereales, yogures bebibles que gustan muchísimo a los niños y que a los padres, bueno, pues a veces también nos gusta por lo fáciles
que son para dar, por ejemplo, fuera de casa, con envases especiales que sirven pues para beber directamente, no nos hace falta cucharilla ni nada. Si os fijáis en el etiquetado de cualquiera de esos yogures bebibles o de esos yogures con sabores, ¿qué ocurre? Que vais a ver cómo segurísimo que ese numerito, que os he dicho que es el que tenéis que vigilar, está aumentado respecto al del yogur natural. Y en algunos casos podríamos llegar a tener incluso valores de 18, 19, 20% de azúcares, es decir, una quinta parte de ese yogur que a veces ni siquiera es yogur, serían azúcares añadidos. Y aquí hay algo importante que tenemos que saber, que hay otras declaraciones de salud que aparecen en algunos formatos orientados también a los niños, como esos yogures bebibles chiquititos que suelen poner que mejoran las defensas. ¿Qué ocurre con ellos? Pues que si os fijáis en las etiquetas, el contenido en azúcares está disparado. Es un bebible muy pequeño, con una cantidad francamente pequeñita respecto a lo que consumiríamos con un yogur comercial normal, natural, y además crea una sensación de palatabilidad enorme, es decir, es muy sabroso a los niños. Si les ponéis un paquete, o sea, imaginaros un pack de varias unidades y no los estáis vigilando, seguramente se van a comer o beber, mejor dicho, más de uno. Cero sensación de saciedad y además, como os digo, una sensación de necesidad de consumir más. Es decir, es un yogur bebible. Bueno, no es yogur realmente, si os fijáis en la etiqueta, que ahora os voy a decir cómo, es otro postre lácteo y en este caso tendríais, como os digo, esa sensación de palatabilidad enorme que hace que el niño quiera seguir comiendo más, o de ese mismo alimento o de otro que tenga también sabor dulce, y por lo tanto nos puede distorsionar esa sensación asociada al consumo de alimentos que se suelen ofrecer en la merienda. Por lo tanto, bueno, pues meriendas dulces asociadas a un producto considerado más saludable, que lo que hace del total de la merienda es que sea mucho menos saludable. Y aquí es donde os quiero hablar de los postres lácteos o leches fermentadas, que no son verdadero yogur, porque el yogur, además del aporte de proteínas, nutricionalmente es muy interesante, es de muy fácil digestión y además nos ofrece un efecto extra, que sería el probiótico, es decir, de mejora de la microbiota intestinal de los niños, algo también pues muy interesante para mejorar la salud, ya no solo en el momento, sino a largo plazo. Esa característica particular de los yogures la perdemos cuando la denominación no es yogur ni leche fermentada. Y tenemos dos denominaciones, pero claro, la leche fermentada no es yogur, quiere decir que lleva otros microorganismos diferentes a los del yogur, que también pueden resultar beneficiosos, pero ojo, porque si esas leches fermentadas llevan azúcares añadidos, perdemos ya gran parte de esos beneficios, porque estamos aumentando el consumo de azúcares en la dieta con un alimento supuestamente saludable que realmente no lo es tanto. Además tenemos la denominación de postre lácteo y aquí entrarían, por ejemplo, los flanes, natillas, arroces con leche, que todos tienen como base la leche. También, en segundo lugar, en ese listado de ingredientes generalmente suele aparecer el azúcar. Son alimentos de consumo muy ocasional por su elevado contenido en azúcares libres. También tenemos dentro de esos postres lácteos los yogures pasteurizados, que son aquellos yogures que se pueden guardar fuera de la nevera y que tienen un periodo de duración mucho más largo. Lo que están es tratados por calor posteriormente a su elaboración, con lo cual pierden el efecto probiótico que les proporcionan los microorganismos vivos.
Esa es la razón por la cual hay que guardar siempre los yogures o las leches fermentadas en refrigeración. Y luego tenemos los yogures infantiles, unos yogures que supuestamente están preparados con leches adaptadas, que son muchísimo más caros y que también contienen azúcares añadidos, y por lo tanto no merece la pena utilizar esos yogures infantiles adaptados, porque realmente no nos proporcionan beneficios extras. Esta recomendación, a veces que aparece, de esos yogures infantiles, viene asociada a que el consumo de leche de vaca no se recomienda hasta pasado el año, y de esa manera decimos, vale, pues yogures con leche adaptada serán más beneficiosos. Bueno, realmente los yogures naturales enteros, que son los recomendados, es como si tuvieran una predigestión de esa leche que la lleva a cabo esos microorganismos, por lo tanto se toleran muy bien, en este caso, por los bebés desde, vamos a decir que los 7 meses, 6-7 meses, bueno, no hay ningún problema digestivo para utilizar los yogures normales y evitar el yogur adaptado, esos yogures infantiles que no nos proporcionan, como os digo, ningún tipo de beneficio, y que además de la adaptación láctea, podríamos decir que también llevan una adaptación en el sabor para que sean menos ácidos, por lo tanto llevan también azúcares añadidos. Fijaros en el etiquetado. Y por otro lado, asociado a la pandemia actual de sobrepeso y obesidad, en el caso de los niños, podríamos estar tentados de utilizar yogures desnatados. Si os fijáis en el etiquetado, los yogures desnatados llevan una mayor cantidad de azúcares que los yogures enteros y no tienen sensación de saciedad, no es igual. Cuando se consumen, quitan menos el hambre. Y en ese caso los niños pueden tener mayor necesidad de consumir otros alimentos, así que hay que aprovechar también esa sensación de saciedad que aporta el yogur por su composición cuando es entero, cuando está en su versión original. Ojo también con los yogures edulcorados, ¿no? Sin azúcares, 0%, cualquier otro tipo de denominación que nos pueda indicar que no llevan azúcar, quiere decir que llevan edulcorantes artificiales que pueden afectar negativamente también a la microbiota intestinal. Por lo tanto, el beneficio que obtenemos a través de los probióticos lo perdemos a través del consumo de esos edulcorantes, así que también estarían desaconsejados, por supuesto, en el caso de los niños. Así que ya veis toda la información que hay relacionada con los yogures, pero es muy fácil elegirlos. Solo hay uno realmente que debamos elegir, que es el yogur natural entero. Y en algunos casos nos podría venir bien también el yogur griego. Así que espero que así sea más fácil pasar por ese lineal de los yogures en el supermercado. Espero, por supuesto, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.